Bueno, gracias por la posibilidad de transmitir información a la población. El comité básicamente se conforma con el objetivo de, básicamente, de defender los derechos de las personas que van a ser asistidas en situaciones médicas o clínicas habituales. En esta circunstancia, la pandemia motivó con mucho más fuerza la creación de comités que en algunos lugares de la provincia ya existían y en otros como en Cipolletti no, y bueno, por lo menos no con esta formalidad como ahora. Y el objetivo básicamente fue definir la, digamos, colaborar con el desarrollo de la actividad de los profesionales en circunstancias de pandemia. Eh, Ese es el objetivo del comité. Y en estos momentos, doctor, a través y a raíz de la pandemia se están discutiendo cosas que parecían imposibles, ¿no? Y que no se discutieron hasta el momento en la provincia de Río Negro, específicamente en el Alto Valle. Eh, sí, en realidad, digamos, uno mira el panorama exterior y es como una ola grande que va creciendo y en algún momento va a llegar a nuestra orilla. Entonces empezamos a definir algunas circunstancias que había que modificar en pos de prepararse para lo que venía. Eh, el comité básicamente sugiere la formalidad con la cual podrían llegar a hacerse algunas cosas, pero no es el encargado específicamente de eso. En estas circunstancias ya está escrito en muchos lugares cuáles son las distintas posibilidades, actitudes, circunstancias que hay que llevar a cabo de acuerdo a la fase de la pandemia donde está uno, a los efectos de poder desarrollar un trabajo más adecuado. Exactamente. ¿Se pensaba que se iba a llegar a esto? En realidad, todos los informes internacionales sugerían que sí. Claro, pero como Argentina desde un primer momento fuimos uno de los últimos en ser afectados de alguna manera por esta pandemia, tenía como un camino, ¿no? Se tomó antes las medidas de seguridad correspondientes, por eso le preguntaba si se pensaba que se iba a llegar a esto, si no hubo una preparación previa, porque no se pudo o no se Originalmente hizo parecía, justamente el proyecto. bueno, originalmente parecía que es cierto, que nosotros estábamos relativamente bien protegidos producto del cierre de las fronteras inicial y las primeras medidas de restricción en la movilización de la gente. Pero la realidad es que la pandemia tiene ciertas circunstancias que son muy difíciles de predecir, como por ejemplo los brotes. Claro. La mayoría de las pandemias tienen ese tipo de comportamiento, o sea, van a avasallar los distintos lugares acorde a la capacidad del organismo que provoca la pandemia para transmitirse de humano a humano. Y uno tiene que ir adecuando las medidas acorde a la etapa en donde se encuentra. Nosotros tuvimos la suerte de ser los últimos, o uno de los últimos, y por ende la capacidad para poder ver con un poquitito más de comodidad lo que iba a pasar. Eh, bueno, y hoy nos encontramos en una circunstancia complicada porque llegamos a la última etapa en las formas de la pandemia, en la cual nuestros sistemas están desbordados, básicamente porque el número de casos supera la capacidad de contención que tiene el sistema, tanto público como privado de atención, ¿no? Yáñez, ayer se dio a conocer justamente una carta que publicaron desde la Asociación de Terapistas del país, donde dice esto que usted mencionaba recién, el colapso del sistema de salud y que están totalmente afectados por esta situación. Sí, en general, nuestro sistema de salud nacional creo que ya tenía problemas antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo es ponerlo mejor de manifiesto. Y no fue igual o unánime la forma en la cual pudieron responder distintos lugares a las condiciones que el medio les proponía. Buenos Aires, por ejemplo, hizo uso de la posibilidad de captar hoteles y en esos hoteles se alojó un montón de gente que tenía cuadros leves o que eran contactos de pacientes enfermos, contactos estrechos. No todos los lugares del país tienen la misma capacidad ni la misma accesibilidad.
Y el número de camas que tenemos por región también modifica la capacidad de contención y eso ha puesto, bueno, se puso de manifiesto justamente ahora. Doctor, por último, ¿se puede hablar de un pico de contagios ya ahora o el pico se va a conocer recién cuando de alguna manera finalice la pandemia? ¿Cuántos picos ya vimos? Claro, porque en un primer momento, por eso le preguntaba, se hablaba que el 15 de abril, el mediados de abril, iba a ser el pico. Pasó abril, pasó mayo, junio, estamos en septiembre y la curva continúa aumentando. Yo creo que si hay un mensaje interesante para transmitir eh, es el hecho de que primero la pandemia no se terminó como se pensaba en algún momento. Segundo, no tenemos fecha tope. Puede ser alarmista, pero es una realidad, no hay fecha tope. Lo tercero es que la forma más fácil de poder manejar, monitorear, controlar los efectos de la pandemia es con una buena estrategia en la organización. No solo la organización del sistema de salud, que tiene que contener un grupo de enfermos para el cual tiene o no recursos, sino entrenar recursos a lo mejor menos capacitados, pero que puedan colaborar con aquellos que sí están capacitados y sean dirigidos por estos, sino también, y para la población general, que tengan a bien con entender que muchas veces uno cree que por ser joven o por cualquier forma de pensar no va a contagiarse por evitar el barbijo o generar reuniones, pero el problema es que puede suceder que esa persona ciertamente no se contagie, pero el padre de un amigo de él sí lo haga y a su vez fallezca. Entonces, la población general tiene que ser consciente en ese aspecto. El uso del barbijo famoso y el lavado de manos, simplemente esas dos grandes herramientas, facilitan notoriamente que la posibilidad de contagio se minimice. Entonces, es importante que si la gente se va a reunir, lo haga en lugares abiertos, lo haga con barbijos, no use elementos que se lleve a la boca o que tome en contacto con mucosas en forma compartida. Que cada cual tome su mate o tome su café o su té, pero ciertamente esto de estar distanciados nos permite manejar mucho mejor aquello que la pandemia nos vaya a proponer. El motivo de digamos, de esta etapa, creo yo, ha sido en parte la relajación el cumplimiento de estas pequeñas normas, ¿no? Por último, ahora sí, doctor, usted como médico, trabajador de la salud, ¿cómo está viviendo este momento? Mira, en lo personal, yo lo tomo como el resto de mis días. Obviamente hay que tener un poco más de cuidado en los elementos de protección personal que uno porta al momento de evaluar a los pacientes con presunta enfermedad por SARS-CoV. Pero la realidad es que hay mucho miedo en la población general, mucho miedo inclusive en el grupo de médicos que asisten a pacientes con esta enfermedad. Y eso ha hecho que buena parte de la población no quiera salir de su casa, no quiera asistir a los consultorios. Entonces, secundariamente vimos que aumentó el número de fallecimientos por otras causas por retraso en el diagnóstico o en la terapéutica. Así que en lo personal les doy el celular a mis pacientes para que puedan llamarme y si ellos no quieren asistir al consultorio, trato de verlos en su domicilio y eso les genera tranquilidad, pero seguimos estando, digamos, colaborando con el sistema. Los que están más en riesgo, y acá hablamos de un riesgo no solo personal, sino psicológico y a posteriori, son la gente que está en los hospitales, que creo que ellos son los más importantes en todo este tema, porque así como salió en la nota de terapia intensiva a nivel nacional, sucede a nivel local. Los chicos están superados, agobiados, y el problema cuando uno tiene una situación como la actual que no merma, ni disminuye, ni fluctúa hacia abajo, es que la tensión y la carga emocional cada vez es más grande y la dificultad para poder hacer algo cuando se acaban los recursos los pone a ellos en una situación
definir qué hacer. No es que a alguien le den el recurso y a otro no. A todos les damos lo mejor que hay a nuestro alcance. Esto para no generar esa sensación de que a mi papá lo van a respirar y al papá de mi amigo no. Uno hace una serie de calificaciones cuando llega el paciente, que son scores internacionales a los efectos de poder jerarquizar la severidad de la situación y la capacidad de ese paciente de sobrevivir a la situación en la cual está expuesta. Y con todos esos scores se saca un porcentaje que define la capacidad con la cual el paciente puede llegar o no a superar una situación. Ante la posibilidad de que existan dos personas con las mismas puntuaciones, obviamente lo que se hace es derivar a uno de los dos, y si no se puede derivar, aquel que primero fracase en la mantención de su calidad funcional va a ser el que ingrese a la asistencia mecánica respiratoria, digo, ¿no? Así que es muy importante que este mensaje, que es un pedido de auxilio del equipo médico, sea no solo para la población, sino para el gobierno, para que les dé una mano, para que genere nuevos lugares de trabajo, para que aumente el número de personal, porque si llega a colapsar el grupo humano que tenemos hoy al frente, vamos a estar en peores problemas que hoy. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación, por toda la información brindada. Gracias a ustedes por la posibilidad. Que tengan muy buenos días.